El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pidió procesar al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, en calidad de encubridor de homicidios y secuestros calificados en el llamado caso Caravana de la Muerte. Queremos conversar al respecto y para ello tomamos contacto con su abogado, Jorge Bofill. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Abogado, ¿quién firma la solicitud de procesamiento por parte del Ministerio del Interior? ¿El abogado Rodrigo Lledó o su sucesora? El abogado Lledó. El abogado Lledó fue despedido por el ministro Burgos. ¿Eso tiene una interpretación judicial o política a su juicio? No conozco los detalles de lo que pasó, leí la prensa, pero no me parece que es algo que yo pueda comentar. Perfecto. Ahora, usted, ¿qué valor encuentra en esta solicitud que ha hecho el Ministerio del Interior? ¿Qué méritos podría tener para procesar o para encauzar al excomandante en jefe del Ejército cuando es un Ministerio del Interior, es el gobierno el que decide encauzar al general del nunca más? A ver, el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior es un organismo que funciona con bastante autonomía. Yo no interpreto en la solicitud que se ha presentado un acto del gobierno o una decisión del Ministerio del Interior en ese sentido, por de pronto. Me parece que más bien es una decisión de los abogados del programa que, como le digo, actúan con bastante autonomía. Usted dijo que esto era una acción política. ¿En qué se basa para calificar de política y no jurídico los argumentos de esta petición? Mire, a ver, los comentarios respecto de la petición los puedo hacer en forma más o menos genérica. Como es obvio, yo tengo que hacer los argumentos de defensa frente al ministro señor Carroza, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que sí puedo decir es que esta es una investigación en la cual se ha intentado involucrar a Juan Emilio Cheire desde hace aproximadamente 15 o 16 años. Ha sido una investigación en que se ha dado vuelta prácticamente todo muchas veces y el último acto relevante desde el punto de vista de la actuación judicial fue la reconstitución de escena que tuvo lugar en el mes de abril en el regimiento en La Serena, actualmente llamado Regimiento Coquimbo y que en esa época se llamaba el Regimiento Arica. En mi opinión, los documentos que se levantaron con ocasión de la reconstitución de escena son absolutamente claros para demostrar que a Juan Emilio Cheire no le cupo ninguna intervención en los hechos trágicos de ese día en el regimiento, que fueron los homicidios de 15 personas por parte de la comitiva que encabezaba Arellano Stark, que había sido enviado ahí por el dictador Pinochet. De hecho, yo creo que la solicitud del programa del Ministerio del Interior de alguna manera eso lo confirma, porque lo que han hecho es pedir el procesamiento de Juan Emilio Cheire en calidad de encubridor, lo cual, por definición legal, descarta que él sea un posible autor o cómplice de los hechos. Es decir, el mismo programa del Ministerio del Interior asume que Juan Emilio Cheire no participó en los asesinatos. Ahora, en esta reconstitución de escena, abogado, y pensando en lo que era el sistema anterior de justicia en que se basaban todo en presunciones fundadas, en esta reconstitución de escena, ¿usted descarta que se puedan configurar algún tipo de presunción fundada para involucrarlo en un procesamiento? No sé, yo creo que la misma presentación, mi opinión y mi posición siempre ha sido en esta causa de que Juan Emilio Cheire es completamente inocente de aquello que se le acusa. Si bien es cierto que nunca hemos sabido con mucha precisión de qué se le acusa, a él siempre se lo ha tratado de involucrar en los hechos que vincularon a la Caravana de la Muerte en el regimiento de La Serena. La característica que tiene esta petición del programa del Ministerio del Interior, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, es que a Juan Emilio Cheire lo quieren vincular como un supuesto encubridor. Los encubridores, de acuerdo a la ley, son personas que, no habiendo participado como autores o cómplices de los hechos, intentan ocultarlos. Eso es lo que hoy día el programa pretende atribuirle al entonces teniente Cheire. Y la maniobra de ocultamiento que le atribuyen en realidad es bien extraña, porque de lo que se lo acusa es de haber sido
el mensajero que llevó el bando que firmó el coronel Apostol, por orden del coronel Apostol, al diario El Día de La Serena en la tarde del día 16 de octubre del año 73. Eso es lo que el programa considera que sería constitutivo de la maniobra de encubrimiento por la cual se lo quiere procesar. Ciertamente que eso no es una acción con connotación penal y no tiene ninguna justificación que el programa lo esté solicitando. A mí me parece que esa es una manifestación de lo que le dije o lo que usted preguntó antes. Este es un acto de persecución política, lo ha sido siempre, y está muy lejos de tener que ver con la verdad de lo que ocurrió ese día, como quedó confirmado en la reconstitución de Sena. Recordando que el comandante, el entonces comandante del Apostol, era el que estaba a cargo de este regimiento Arica en La Serena. Ahora, abogado, ¿es posible pensar que un teniente... Y permítame agregarle, sí, le quiero agregar. Juan Emilio Echeire tenía 25 años de edad en esa época, él era teniente, y su puesto o su cargo era el de ayudante del comandante del regimiento. El ayudante es un auxiliar del comandante. La razón por la cual a él se le dio la orden que se le dio es precisamente porque era el ayudante del comandante del Apostol. Y en ese mismo sentido le quería preguntar, abogado, ¿es posible pensar que un oficial que está presente en un regimiento en el que ocurrieron estas muertes no haya estado involucrado, no haya sabido en calidad por lo menos de testigo y que ahora se le califica de cómplice, de encubridor, de homicidio y secuestro calificado, cuando estando en un regimiento no es pensable que no hubiera sabido? Pero si aquí nunca se ha tratado de discutir si el señor Echeire se enteró o no se enteró el día 16 de octubre del año 73 de lo que ocurrió en el regimiento. Él, por supuesto, que supo lo que había ocurrido, como todas las demás personas que estaban en el regimiento. La pregunta tiene que ver con si él tuvo algún tipo de participación punible en los asesinatos. Y le insisto, la petición del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior confirma que no fue así. Por esa razón, no lo califican ni de autor ni de cómplice, sino que están intentando involucrarlo como alguien que intervino posteriormente. Como encubridor, y bajo esa figura podría ser involucrable porque, claro, no participó, pero sí pudo haber sido testigo de aquellos hechos, y cuando una persona es testigo de un delito tiene la obligación de denunciarlo. A ver, los hechos se hicieron públicos al día siguiente. El bando que firmó el coronel Apostol dio a conocer a la opinión pública en La Serena, y esto fue publicado en el diario El Día del 17 de octubre, los asesinatos que se habían cometido el día anterior. Usted tiene razón cuando pregunta si Juan Emilio Echeire no fue testigo de los hechos. Eso es lo que él fue, testigo. La calidad de encubridor que le quiere atribuir el programa del Ministerio del Interior simplemente no corresponde, porque la ley exige que para que se trate de un encubridor debe ser alguien que haya intentado ocultar el hecho, y ese hecho nunca fue ocultado. Esa sería la única salida, digamos, que nunca fue ocultado el hecho, porque él podría haber denunciado. No es la única. ¿Perdón? Él podría haber denunciado, entendiendo que estamos hablando de hace 43 años, cuando esto estaba en una lógica muy distinta a la que estábamos viviendo ahora, que lo que decía el ejército decía que se estaba viviendo una guerra y él era un subordinado. Sin embargo, de lo que han dicho subordinados hemos sacado muchísimas verdades en temas de derechos humanos. Por eso le hago la pregunta. ¿Habría podido tener la posibilidad siquiera de denunciar estos crímenes que ocurrieron al interior del regimiento? La pregunta sería natural. A ver, yo creo que usted tiene razón cuando recuerda el contexto histórico en el que esto ocurrió. Estamos hablando de 1 mes y 5 días después del golpe militar. Estamos hablando de la visita o el viaje que hizo Arellano Stark con su comitiva en el helicóptero que después se hizo tristemente célebre, y que no solo ordenó, sino que llevó a cabo las ejecuciones de 15 personas en el regimiento de La Serena. La pregunta sobre la denuncia es rara, porque es a quién podría haberse denunciado el hecho. Pero además, una denuncia a lo que apunta es a poner en conocimiento de las autoridades el delito de que se trata. Y en este caso particular fue el propio coronel Apostol, el superior jerárquico que le daba órdenes a Echeire.
quien le comunicó a la opinión pública el hecho, o le informó al público que había ocurrido estos hechos en La Serena. Ahora, abogado, ¿no tienen relación precisamente con este, digamos, procesamiento o encauzamiento que se está pidiendo? Pero han surgido numerosos testigos que hablan de la presencia del entonces teniente Cheire durante torturas en el regimiento Arica. ¿Esto podría tener alguna implicancia en este caso para que el ministro Carroza aceptara, en definitiva, aceptar este procesamiento? A ver, esos testigos son todos testigos que prestan falso testimonio y cuyo único denominador común es el abogado que los ofrece, que es el abogado Cristian Cruz, que es un abogado querellante. Nosotros hemos demostrado en demasía en el expediente que ninguno de esos testigos dice la verdad y que sus testimonios son además completamente inconsistentes. Confiamos en que el ministro Carroza así lo valorará también. Pero dicho eso, lo que está investigando el ministro Carroza son los hechos vinculados al paso de la caravana de la muerte y ninguno de estos otros hechos en los que el abogado Cruz ha intentado inútilmente por involucrar a Juan Emilio Cheire. Ahora, abogado, claro, siguiendo esa línea, ¿usted ha tomado contacto con el ministro Carroza para ver qué es lo que se viene por delante? Porque todavía el ministro Carroza no ha decidido si acepta o no este procesamiento. A ver, la resolución que recayó en la solicitud del programa fue autos. Eso significa que el juez va a estudiar los antecedentes, que es algo que yo tengo entendido venía haciendo desde antes. Recuerde que la característica del procedimiento en el sistema antiguo es que este se tramita por escrito. Por lo tanto, los contactos, por así decirlo, o audiencias entre abogados y jueces son más bien escasos y en este caso particular yo no le he pedido al ministro Carroza una audiencia que tenga que ver con esta solicitud, sino que más bien voy a hacer una presentación escrita una vez que termine de estudiar el tema. Perfecto, abogado. Finalmente, sí, hablando de tiempos en este sistema antiguo que ya no estábamos tan acostumbrados, ¿cuándo podría ocurrir aquello? No tengo cómo responderle esa pregunta, eso solo lo puede responder el ministro. Muy bien, abogado Jorge Bofill, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con CNN. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego.